Sarah Mitchell estaba de pie en las escaleras del juzgado, aferrada a la orden de ejecución hipotecaria que lo cambiaría todo. En 3 días perdería no solo su casa, sino también su dignidad. El banco había encontrado una vieja ley enterrada en los documentos fundacionales del pueblo, en una reliquia del siglo XIX, que permitía liquidar deudas personales mediante subasta pública. Nunca imaginó que esos polvorientos textos legales se infiltrarían en su vida y la arrastrarían a una pesadilla de la que no podría escapar. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. En el viento otoñal cortó el fino cabello de Sarah abrigo de lana mientras caminaba por la calle Maple, por lo que podría ser su última vez como residente de Millbrook, Tennessee. Las hojas crujían bajo sus botas gastadas, y cada paso reflejaba la irrevocabilidad de su situación. Tras ella, la casa colonial blanca con persianas rojas, la casa donde había criado a su hija, donde había reído con su esposo David en tiempos más felices, se alzaba como un monumento a todo lo que estaba a punto de perder en 3 meses. Antes, Sarah era otra mujer. Trabajaba como contable en la ferretería Henderson. Vivía modestamente pero con comodidad, y nunca imaginó que una sola llamada telefónica pudiera echar por tierra 34 años de vida esmerada. La llamada llegó un martes por la mañana mientras organizaba recibos en la trastienda. Señora Mitchell, le habla el Dr. Reynolds del Mercy General. Su hija Emma ha sufrido un accidente. El mundo se tambaleó en ese instante. Emma, su brillante hija de 26 años, maestra de 3er grado en la escuela primaria local, yacía inconsciente en cuidados intensivos después de que un conductor ebrio se saltara un semáforo en rojo. Las facturas médicas comenzaron de inmediato en cirugía de emergencia, consultas neurológicas, terapia de rehabilitación. Los modestos ahorros de Sarah se evaporaron en cuestión de semanas. David llevaba 2 años desaparecido causa de un infarto repentino mientras arreglaba la cerca del patio trasero. Su seguro de vida había cubierto el funeral y poco más. Sarah había logrado mantener la situación a flote gracias a su determinación y a un presupuesto ajustado. Pero el accidente de Emma destrozó esa frágil estabilidad cuando cerró la ferretería Henderson, otra víctima de las grandes superficies que se habían instalado en el condado. Sarah se quedó sin ingresos justo cuando los gastos médicos de Emma se acumulaban. Había solicitado un trabajo tras otro, pero a sus 51 años, con solo estudios de bachillerato y experiencia contable en una tienda de pueblo. Las respuestas siempre eran los mismos rechazos educados al principio. El banco había el señor Garrett, el asesor de préstamos que conocía a David desde hacía años, había elaborado planes de pago y prórrogas, pero las políticas corporativas de los nuevos propietarios del banco en Atlanta dejaban poco margen para la compasión. La casa que el abuelo de David había construido con sus propias manos, la casa donde habían vivido 3 generaciones de Mitchell, ahora era la garantía de deudas que parecían aumentar cada mes, a pesar de los desesperados esfuerzos de Sarah por mantenerse al día en la recuperación de Emma. Había sido lenta e incompleta. Podía caminar de nuevo, pero los cambios cognitivos le impedían seguir enseñando. La joven vibrante que antes llenaba las salas de risas, ahora tenía dificultades para recordar las conversaciones cotidianas. Sarah se había convertido en su cuidadora a tiempo completo mientras buscaba un trabajo que se ajustara al horario de terapia de Emma. En el punto de quiebre llegó cuando el hospital amenazó con suspender el tratamiento de Emma a menos que se pagara el saldo pendiente en $57,000. Sarah se quedó mirando esa cifra hasta que los dígitos se desdibujaron, sabiendo que bien podría haber estado mirando 57 millones. Había considerado la bancarrota, pero ni siquiera eso cubriría las necesidades médicas inmediatas. Fue entonces cuando el señor Garrett mencionó el antiguo estatuto durante la que se suponía sería su última reunión. Su voz sonó incómoda como de disculpa al explicar que el acta fundacional de Millbrook contenía disposiciones para la liquidación de deudas que nunca se habían derogado formalmente. En circunstancias desesperadas, cuando otros métodos de cobro fallaban, los bienes personales, incluido el del propio deudor, podían subastarse públicamente para saldar las obligaciones pendientes. Es arcaico, dijo, evitando mirarla a los ojos. Algo de cuando esto era territorio fronterizo, pero técnicamente sigue siendo legal. El banco no quiere usarlo, Sarah, pero sus abogados dicen que podría ser la única manera de resolverlo todo, sin cargos criminales por fraude. La palabra la golpeó como un puñetazo. Al parecer, seguir viviendo en la casa sin poder pagar, seguir usando los servicios públicos sabiendo que no podía pagar,
podría interpretarse como engaño intencional. La amenaza era clara en aceptar la subasta o enfrentarse a un proceso que podría llevarla a prisión. Mientras Emma luchaba sola, Sarah salió de esa reunión sintiéndose ahogada. Los 3 días siguientes transcurrieron en un mar de consultas legales que no podía permitirse, llamadas a familiares que expresaron su compasión, pero no le ofrecieron ayuda real, y noches de insomnio mirando al techo mientras Emma dormía. A ratos en la habitación contigua, el periódico local había recogido la noticia: viuda será subastada por deudas. Decía el titular, que revolvió el estómago de Sarah. El artículo era objetivo pero frío, y explicaba el precedente legal y las inusuales circunstancias que habían llevado a esta situación. Empezaron a llegar llamadas de periodistas de Nashville y Memphis, todos queriendo entrevistar a la mujer que estaba a punto de convertirse en propiedad en Sarah. Había rechazado todas las entrevistas. ¿Qué podía decir? Que había trabajado duro toda su vida y no había sido suficiente. Que a veces el mundo podía destrozar a las buenas personas simplemente porque se habían quedado sin opciones. La vergüenza era asfixiante, agravada por los consejos bien intencionados pero inútiles de los vecinos, que sugerían que debería haber planificado mejor o pedido ayuda antes. En la subasta estaba programada para el viernes a las 2 p.m. en la Plaza del Pueblo, el mismo lugar donde celebraban el festival anual de la cosecha y los conciertos de verano. La ironía no se le escapó: había bailado con David en ese mismo lugar durante su noviazgo y había visto a Emma actuar en obras escolares en el escenario improvisado que ahora serviría de plataforma para su humillación a la noche anterior. A la subasta, Sarah se sentó en la habitación de Emma, observando a su hija dormir. El rostro de Emma se reflejaba sereno en la tenue luz del pasillo, sin la marca del estrés y el miedo que se habían convertido en sus constantes compañeros. Pasara lo que pasara mañana, Emma estaría bien cuidada. El comprador sería legalmente responsable de la atención médica de Emma como parte del acuerdo de la deuda. Era el único consuelo que Sarah podía encontrar en la pesadilla en la que se había convertido su vida. Había empacado una pequeña maleta con sus pocas posesiones valiosas, en el anillo de bodas de David que aún llevaba colgado del cuello con una cadena, la foto de su boda, los zapatitos de bebé de Emma, los pendientes de perla de su madre. Todo lo demás pertenecería a quien hiciera la puja ganadora. Sus muebles, su ropa, sus libros, incluso el jardín de flores que había cuidado durante 15 años. Todo pasaría a manos de un desconocido. Junto con la obligación de cuidar de ella y de Emma, los documentos legales eran gruesos e incomprensibles, llenos de términos como servidumbre por contrato y servidumbre por deudas, que pertenecían a los libros de historia, no a su vida. El abogado que el tribunal le había asignado, un joven recién salido de la Facultad de Derecho, que parecía tan desconcertado por el proceso como ella, le había explicado que el adjudicatario sería, en esencia, el titular de su derecho laboral y de toma de decisiones hasta que se considerara saldada la deuda. El acuerdo podía durar legalmente años. Al dormir le había resultado imposible. Sarah deambulaba por la casa de madrugada, tocando objetos familiares y memorizando detalles que daba por sentados. El desconchón en la encimera de la cocina, donde a Emma se le cayó una olla pesada a los 12 años. Las marcas de lápiz en el marco de la puerta que marcaban la altura de Emma durante su infancia. La tabla suelta del suelo del pasillo que David siempre había querido arreglar, pero que, por alguna razón, nunca había conseguido. Al amanecer del viernes, Sarah le había preparado el desayuno a Emma: huevos revueltos y tostadas, la misma comida que había preparado incontables veces. Emma había charlado sobre los pájaros que cantaban desde la ventana de la cocina, felizmente, inconsciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La lesión cerebral le había robado muchas cosas a su hija, pero quizás en este caso, la incapacidad de comprender plenamente la situación fue una bendición. Ahora, de pie en la plaza del pueblo mientras el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el ladrillo desgastado, Sarah podía ver la pequeña multitud que se había reunido. Algunos rostros le resultaban familiares a vecinos y antiguos clientes de la ferretería que habían acudido por curiosidad o simpatía. Otros eran desconocidos, quizá atraídos por la cobertura periodística o simplemente por el espectáculo de ver cómo la vida de alguien se vendía al mejor postor. El subastador era un hombre delgado con un traje arrugado que miraba constantemente su reloj de bolsillo como si tuviera algo más importante que hacer. Habían instalado una mesa plegable con los documentos legales y un pequeño mazo de madera que parecía absurdamente común para un evento tan extraordinario. Las manos de Sarah temblaban al acercarse a la mesa, consciente de que en pocos minutos ya no se pertenecería a sí misma. El aire otoñal traía el aroma de hojas quemadas y el sonido lejano de la banda de música de la escuela preparatoria practicando para el partido de bienvenida. Sonidos normales de un día normal en un pueblo normal, mientras Sarah Mitchell se preparaba para adquirir una propiedad por primera vez
desde que sus antepasados lucharon en la guerra civil para asegurar que tales cosas no volvieran a ocurrir. Sin embargo, allí estaba ella, a punto de descubrir quién sería el dueño de su futuro, y si aún existía algún rastro de bondad en un mundo que la había despojado sistemáticamente de todo lo que alguna vez había sido. Tr abajo pedido por la voz del subastador. Atravesó el murmullo de la multitud como una cuchilla cortando la seda. Damas y caballeros, estamos aquí hoy para llevar a cabo una subasta de liquidación de deudas legal, según lo autorizado por el Código Municipal de Millbrook, Tennessee, artículo 7. Sección 4. La persona es Sarah Elizabeth Mitchell, de 51 años, con todas las obligaciones asociadas, incluyendo el cuidado de su dependiente Emma Claire Mitchell. Sarah sintió que le flaqueaban las rodillas al oír que la describían como ganado. En la terminología legal no podía ocultar lo que estaba sucediendo. Anne la estaban vendiendo. El pequeño grupo se apiñaba, algunos con teléfonos para grabar lo que podría ser la primera subasta humana en Tennessee en más de un siglo. En la puja comenzará con $15,000 para cubrir las obligaciones médicas inmediatas. Continuó el subastador, sin que su voz delatara emoción alguna. ¿Escucho 15,000? Un largo silencio se extendió por la plaza. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras observaba los rostros entre la multitud. Reconoció a la señora Patterson del supermercado. Parecía horrorizada, pero incapaz de apartar la mirada. El anciano señor Jenkins, que solía comprar clavos en la ferretería Henderson, estaba de pie con los brazos cruzados, sacudiendo la cabeza con disgusto. Pero ninguno levantó la mano. Finalmente, una voz desde atrás gritó 15,000. Era un hombre corpulento, con traje caro, que parecía haber llegado en coche desde Nashville. Algo en su sonrisa le revolvió el estómago a Sarah. Nunca lo había visto antes, pero su mirada la hizo sentir expuesta, vulnerable. Más allá de la humillación pública de la subasta, gracias, señor Blackwood. Escucho 20,000. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que, si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Otro silencio. Sarah cerró los ojos, intentando aislarse. La idea de pertenecer al hombre de la sonrisa depredadora la llenaba de un temor que iba más allá de la desesperación económica. Había oído rumores de hombres que buscaban mujeres vulnerables, que se aprovechaban de los vacíos legales para conseguir lo que no podían conseguir por medios normales. Voy una vez por 15,000 al señor Blackwood. 30,000. La voz provenía de algún lugar en medio de la multitud, profunda y firme. Sarah abrió los ojos de golpe, buscando al que hablaba. Lo encontró de pie junto a una camioneta negra, que no había visto antes en un hombre alto de unos 40 y pocos años, de cabello oscuro y mirada seria. Vestía ropa sencilla en vaqueros, botas de trabajo y una camisa de franela que había visto trabajar honestamente. Tenía las manos callosas, podía verlas incluso desde lejos, y había algo en su postura que denotaba una fuerza serena. La sonrisa confiada del señor Blackwood se desvaneció. Se giró para mirar fijamente al recién llegado, visiblemente molesto por la inesperada competencia. 35,000, gritó, con voz más aguda. 50,000. La multitud murmuró sorprendida. 50,000 era más de lo que la mayoría de la gente de Millbrook ganaba en un año. Sarah miró fijamente al desconocido, intentando comprender por qué había ofrecido tanto por alguien a quien no conocía. Había algo diferente en él, en donde Blackwood parecía depredador. Este hombre parecía protector. Sus ojos se encontraron con los de ella a través de la multitud, y ella vio en ellos algo que no había visto en meses, en compasión genuina. 55,000, replicó Blackwood. Pero ahora había incertidumbre en su voz. Había venido esperando conseguir una ganga, no enfrascarse en una puja seria. En 75,000. Esta vez, la voz del desconocido tenía un tono definitivo, que hizo que todos en la plaza guardaran silencio. El rostro de Blackwood se ensombreció, y Sarah prácticamente pudo verlo calculando si su interés valía esa cantidad de dinero. Tras un largo momento regresó a la multitud, con una expresión que prometía que esto no había terminado. Oigo 80,000, gritó el subastador. Pero la plaza permaneció en silencio. A la una a las dos han vendido a Miro Algan. Marcus Reed, dijo el hombre, dando un paso al frente. Marcus Reed, de Construcciones Reed. Sarah sintió que el mundo se le venía encima. Ya había oído ese nombre en Reed Construction. Había construido la nueva ala del hospital donde Emma recibía terapia. Eran conocidos por su trabajo de calidad y el buen trato a sus empleados. Era una empresa familiar que llevaba 3 generaciones en Millbrook. Aunque nunca había conocido personalmente a ningún miembro de la familia Reed, el subastador empezó a barajar papeles. Señor Reed, si hace el favor de acercarse para completar la transacción. Al acercarse Marcus Reed a la mesa, Sarah vio con claridad por primera vez al hombre que ahora era su dueño. Era más alto de lo que creía.
con hombros anchos y una mirada dulce que parecía reflejar más tristeza de la que debería tener alguien de su edad. Tenía arrugas prematuras alrededor de los ojos, de esas que emanan de la pérdida más que de la risa. Al llegar a la mesa, miró a Sarah con una expresión que podría haber sido una disculpa. El papeleo tardó casi una hora. Se firmaron los documentos, se hicieron los arreglos financieros y se formalizó la transferencia de propiedad con una eficiencia burocrática que hizo que todo el proceso pareciera surrealista. Sarah permaneció a un lado, sin poder tomar decisiones legales sobre su vida, mientras dos hombres discutían su futuro como si fuera una propiedad durante el trámite. Captó fragmentos de la conversación entre Márquez y el secretario del juzgado. Le hacía preguntas detalladas sobre las necesidades de atención de Emma, la experiencia laboral de Sarah y las obligaciones legales específicas que asumía. Sus preguntas eran prácticas, exhaustivas, pero también sorprendentemente consideradas. Quería saber sobre el programa de terapia de Emma, sus restricciones dietéticas y sus necesidades emocionales. Tras la firma del último documento, Márquez volvió hacia Sarah. Señora Mitchell, dijo en voz baja, me gustaría hablar con usted en privado si le parece bien. El lenguaje formal le resultó extraño, pero Sarah asintió. Se alejaron de la multitud hacia un banco cerca del antiguo juzgado, el mismo banco donde solía sentarse con David durante sus pausas de almuerzo cuando eran jóvenes y él trabajaba en la construcción en el pueblo. Supongo que tienen pregunta, dijo Márquez, sentándose en el banco, manteniendo una distancia prudencial. Su voz era más suave ahora, sin el tono formal que había tenido durante la subasta. Sarah recuperó la voz por primera vez en todo el día. ¿Por qué? Esa sola palabra cargaba con el peso de toda su confusión y miedo. A Márquez guardó silencio un largo rato, mirándose las manos. Mi esposa murió hace 3 años. Cáncer, las facturas médicas. Negó con la cabeza. Entiendo. Lo que es ver cómo todo lo que has construido se desmorona por circunstancias ajenas a tu voluntad. Entiendo lo que es sentirse impotente. Pero $75,000 es menos de lo que gasté intentando salvar a Jennifer, dijo simplemente. Al menos esta vez, el dinero podría ayudar a alguien. Sarah estudió su perfil, intentando comprender a este desconocido que acababa de comprarle la vida. Y ahora tú y Emma vienen a casa conmigo. Tendrán su propio espacio. Convertí la vieja cochera de mi propiedad en una casa de huéspedes hace unos años. Emma continuará con su terapia y ustedes tendrán tiempo para pensar en el futuro sin preocuparse por facturas médicas ni embargos en la amabilidad. En su voz le hizo un nudo en la garganta a Sarah. ¿Y qué esperas de mí a cambio? Márquez se giró para mirarla directamente en honestidad. Y eso es todo. Si algo te incomoda, si Emma necesita algo, si quieres irte, solo dímelo. Los documentos legales dicen una cosa, pero no me interesa ser dueño de nadie. Me interesa ayudar a alguien que merece algo mejor que lo que este pueblo te acaba de hacer. Pasar. Los documentos legales son pedazos de papel, interrumpió Márquez. Sí. Técnicamente me dan ciertos derechos, pero Jennifer me enseñó que solo porque puedas hacer algo no significa que debas hacerlo. Te compré hoy para mantenerte alejada de hombres como Blackwood, no para controlar tu vida. Sarah sintió que se le saltaban las lágrimas por primera vez desde que empezó la subasta. No entiendo por qué haces esto por desconocidos. Polk, Hayes, Tress, Hecos, Jennifer y yo éramos desconocidos para las enfermeras que se quedaban hasta tarde para atenderla cuando yo no podía. Éramos desconocidos para el conserje que le traía mantas extra cuando la quimioterapia la resfrió. Éramos desconocidos para el farmacéutico que encontró programas de asistencia al paciente para reducir el costo de sus medicamentos. La voz de Márquez se llenó de recuerdos. A veces, los desconocidos son los únicos que ven con la suficiente claridad para ayudar en un alboroto. Cerca de la mesa de subastas, les llamó la atención. El señor Blackwood discutía con el secretario del tribunal, alzando la voz mientras señalaba, con enojo a Sarah y Marcos. El secretario negaba con la cabeza con firmeza, señalando los documentos firmados. No está contento con la derrota, observó Sarah. La expresión de Márquez se endureció ligeramente. A los hombres como Blackwood no les gusta que les superen en la puja, sobre todo si consideran que están por debajo de ellos. Lleva años intentando comprar propiedades en esta zona, planeando algún tipo de proyecto de desarrollo. Suspect que te vio como una oportunidad para adquirir a alguien que podría ser útil para sus planes. A la insinuación hizo que Sarah se estremeciera. ¿Qué clase de útil? Digamos que la servidumbre por deudas tiene muchas interpretaciones y no todas son legales. Márquez se levantó y extendió la mano para ayudar a Sarah a ponerse de pie. Pero ese ya no es tu problema. ¿Estás lista para ir a casa? Vasca, Emma. Hogar, la palabra le resultaba extraña ahora que técnicamente no tenía hogar. Técnicamente pertenecía a otra persona, pero había algo en la voz de Márquez al pronunciarla que la hacía parecer una posibilidad, no una fiction. Legal. Mientras caminaban hacia su camioneta,
Serra vio a Blackwood subirse a un Mercedes plateado. Hablaba por teléfono con el rostro ensombrecido por la ira. A través de la ventanilla lo vio señalando en su dirección. Un escalofrío le recorrió la espalda, algo que no tenía nada que ver con el aire otoñal. Marcus, dijo en voz baja, creo que hoy nos hemos ganado un enemigo. Siguió su mirada hasta el Mercedes. Pero señora Mitchell, Serra lleva meses luchando sola. Ya no tiene por qué hacerlo. El interior de la camioneta estaba limpio y bien cuidado, con fotos en la visera. Sarah vislumbró a una mujer de ojos amables y una cálida sonrisa. Jennifer, supuso. Era reconfortante ver muestras de amor en ese vehículo. La prueba de que el hombre que acababa de comprar su vida era capaz de cuidar a alguien, mientras conducían por las tranquilas calles de Millbrook hacia la casa de Serra para recoger a Emma y sus pertenencias. Marcus habló de asuntos prácticos. La cabaña tenía 2 dormitorios y una pequeña cocina. Emma tendría acceso a un patio cercado donde podría caminar con seguridad. Había una especie de biblioteca en los libros antiguos de Jennifer, principalmente novelas románticas y guías de jardinería, pero también algunos clásicos. Jennifer era maestra, explicó Marcus, de primaria, como Emma siempre decía que los maestros se entendían incluso entre generaciones. Llegaron a la entrada de Serra, y ella sintió una punzada de pérdida al mirar la casa que ya no era suya. Notó que las contraventanas rojas necesitaban pintura. Los escalones de la entrada empezaban a desmoronarse. Pequeñas cosas que David había tenido en su lista de pendientes antes de morir. Cosas para las que nunca había tenido tiempo ni dinero. Es una buena casa, dijo Marcus, como si le leyera el pensamiento. De estructura sólida. Tu marido la construyó bien. En realidad el abuelo de David lo construyó. David solo le daba mantenimiento. A Serra se le quebró la voz. 3 generaciones de mi familia vivieron aquí y ahora Emma puede empezar en un lugar nuevo, con atención médica y seguridad. Eso no es un fracaso, Serra. Es una madre que hace lo que sea necesario para proteger a su hija adentro. Emma estaba exactamente donde Serra la había dejado, sentada a la mesa de la cocina, armando un rompecabezas. La lesión cerebral le había dejado la regulación emocional de alguien mucho más joven, pero también le había preservado una especie de inocencia que Serra a veces envidiaba a mamá, dijo Emma alegremente. Terminé el borde. Mira, a Sarah se le encogió el corazón. ¿Cómo le explicas a tu hija con lesión cerebral que te acaban de vender a un desconocido? ¿Cómo guardas toda una vida de recuerdos en maletas y finges que es una aventura? Emma, cariño, quiero presentarte a alguien. Este es el señor Reed. Nos quedaremos en su casa un tiempo. Emma miró a Marcus con la mirada directa y desprevenida de quien ha perdido la capacidad de sospechar. ¿Le gustan los rompecabezas, señor Reed? Marcus se arrodilló junto a su silla, estudiando el dibujo a medio terminar de un faro. Cian es precioso. ¿Ese es el faro de Maine? No sé, dijo Emma con sinceridad. Pero me gustan los colores. Mamá dice que nos mudamos. No me gusta mudarme. Lo entiendo, dijo Marcus con dulzura. ¿Mudarse? Puede dar miedo. Pero a veces tenemos que mudarnos a lugares donde estemos más seguros y felices. ¿Te gustaría ver tu nueva habitación antes de que empaquemos tus rompecabezas? El camino a la propiedad de Marcus los llevó fuera del pueblo, adentrándose en colinas ondulantes salpicadas de robles y cercas de piedra. Serra nunca había estado tan lejos en la carretera del Condado 15, aunque había pasado por allí innumerables veces. La casa principal era una construcción rústica, de estilo rústico, con un amplio porche y un jardín bien cuidado. Detrás, conectada por un camino de piedra, se alzaba una construcción más pequeña que parecía haber sido una cochera, pero que ahora se había convertido en una acogedora casa de campo. Jennifer diseñó la renovación, explicó Marcus. Mientras aparcaban, quería un lugar donde sus padres pudieran alojarse cuando los visitaran. Un lugar lo suficientemente cerca para poder ayudar, pero lo suficientemente lejos para tener privacidad en la cabaña. Era preciosa, con vigas a la vista y comodidades modernas, cuidadosamente integradas en la estructura histórica. Emma se alojó de inmediato en el dormitorio con ventanas que daban al jardín, encantada con el asiento integrado en el ventanal. Desde aquí veo los pájaros, dijo, pegando la cara al cristal. Y hay un gato, mamá, hay un gato naranja en el jardín. Ese es Marmalade, dijo Marcus. Es de mi vecino, pero pasa la mayo era parte del tiempo aquí. Jennifer solía alimentarlo mientras Serra exploraba el pequeño espacio que sería su hogar. Sintió algo que no había experimentado en meses en seguridad. La cabaña estaba limpia y cómoda, equipada con todo lo necesario y pequeños detalles que denotaban atención. Flores frescas en un jarrón sobre la mesa de la cocina, mantas extra dobladas a los pies de cada cama, una selección de té y café en los armarios en esa noche.
Después de que Emma se durmiera en su nueva habitación con Marmalade acurrucada a los pies de su cama, Sarah y Marcus se sentaron en el pequeño porche delantero de la cabaña. La noche de otoño era clara y fría, llena de estrellas invisibles en el pueblo debido a las farolas. «Sigo esperando la trampa», dijo Sarah en voz baja. «Que me digas qué quieres realmente a cambio de todo esto». A Marcus guardó silencio tanto tiempo que ella se preguntó si la había oído. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de un viejo dolor. Hace 3 años habría pagado cualquier cantidad de dinero por un día más con Jennifer. Una conversación más, una oportunidad más para decirle que la amaba. Hoy, pagué $75,000 por la oportunidad de darles a 2 mujeres un nuevo comienzo. No es caridad, Sarah. Es la única manera que conozco de comprender su pérdida. Sarah lo entendió entonces. No se trataba de bondad con desconocidos. Se trataba de un hombre que intentaba sanar una pérdida, evitando que otros sufrieran como él. Se trataba de tomar dinero que parecía insignificante tras la muerte de su esposa y usarlo para evitar el fin del mundo de otra persona a lo lejos. Un coyote graznó, y Sarah se encontró escuchando el sonido sin la ansiedad constante que la había acompañado durante los últimos meses. Por primera vez desde la muerte de David, sintió que podría dormir sin pesadillas en el mañana. Traería nuevos desafíos, nuevos ajustes y probablemente nuevas complicaciones. Pero esta noche, Emma estaba a salvo. Las facturas médicas estaban cubiertas y Sarah era propiedad de alguien que parecía entender que la propiedad podía ser una forma de protección. No de control, no era libertad, todavía no, pero era la posibilidad de libertad, que era más de la que había tenido estando en esa plaza del pueblo unas horas antes. Más temprano, el sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la cabaña, cuando Sarah despertó con un sonido que no había oído en meses. La risa de Emma no eran las respuestas educadas y confusas que había desarrollado desde el accidente, sino una alegría genuina y efervescente. Sarah se acercó a la ventana de la cocina y encontró a Emma en el jardín, jugando con Marmalade mientras Marcus estaba arrodillado junto a un macizo de flores, arrancando malas hierbas. «El gatito naranja sabe mi nombre», anunció Emma, cuando Sarah salió con su café. «Le dije que soy Emma», y maulló. «Eso significa que le gusto». Marcus levantó la vista de su trabajo, con las manos manchadas de tierra y una leve sonrisa en el rostro. Marmalade sabe juzgar el carácter. No le agradó recibir visitas cuando Jennifer estuvo enferma. Demasiados desconocidos entrando y saliendo, creo. Habían pasado 2 semanas desde la subasta, y Sarah empezaba a comprender el ritmo de vida. En la propiedad de Reed, Marcus salía temprano cada mañana para sus obras, pero siempre se aseguraba de que Emma tuviera algo que esperar, a un nuevo rompecabezas, un libro de identificación de aves, o, a veces, simplemente la promesa de que Marmalade la visitaría después del desayuno. La transformación de Emma había sido notable. La ansiedad constante que la había acosado desde el accidente se estaba desvaneciendo, reemplazada por la curiosidad por su nuevo entorno. El patio seguro le daba libertad para deambular con seguridad, y la rutina predecible ayudaba a su cerebro, dañado a procesar cada día, sin la abrumadora confusión que la había atormentado en el estrecho apartamento al que se mudaron tras perder la casa. «El Dr. Patterson viene hoy a la consulta de Emma», le dijo Sarah a Marcus mientras él se sacudía la tierra de las rodillas. Habían encontrado un neurólogo en Nashville que hacía visitas a domicilio, una de las pocas ventajas de los recursos económicos de Marcus que Sarah había aprendido a aceptar sin remordimientos. Bean, la Ezra Chon, del distrito escolar, vendrá esta tarde para hablar sobre las opciones educativas de Emma. Sarah asintió, todavía asombrada por la rapidez con la que Marcus había organizado estos servicios. La lesión cerebral había acabado con la carrera docente de Emma, pero no había destruido su pasión por el aprendizaje. Encontrar maneras de mantener su mente ocupada era crucial para su recuperación continua. Mientras Marcus entraba a ducharse, antes de ir a trabajar, Sarah vio un sedán negro estacionado en la calle, más allá del límite de la propiedad. Había estado allí también ayer y anteayer. Cuando se lo mencionó a Marcus, su expresión se tornó pensativa. «Probablemente, not a deal, pero le pediré a Jake que esté atento». Jake Morrison era el capataz de Marcus, un hombre curtido de unos 50 años que había trabajado en Construcciones Red desde que el padre de Marcus dirigía la empresa. Vivía en una caravana al fondo de la propiedad y se había autoproclamado tutor no oficial de la finca. Reed, desde la muerte de Jennifer and la rutina matutina, continuó con el desayuno en el porche de la cabaña. Emma insistía en poner la mesa para 3, dejando siempre un lugar para Marcus, aunque éste solía irse para cuando ella se despertaba. Hoy, sin embargo, salió de la casa principal con un plato de huevos revueltos y tostadas. «Pensé en comer aquí esta mañana», dijo, acomodándose en la silla que Emma le había asignado. «El amanecer se ve mejor desde este ángulo». Sarah sospechó que la verdadera razón fue su mención del sedán negro,
pero no dijo nada. Durante las últimas 2 semanas había aprendido a interpretar la sutil actitud protectora de Marcus. Nunca la hacía sentir vigilada ni controlada, pero tenía una forma de estar presente cuando ella parecía preocupada o insegura. «Cuéntanos sobre Jennifer», dijo Emma de repente, con su franqueza infantil que pilló a ambos adultos desprevenidos. «Era guapa». El tenedor de Marcus se detuvo a medio camino de su boca. Había mencionado a su esposa en términos prácticos, sus libros, su jardín, su instinto de maestra, pero nunca había hablado de ella personalmente. «Era hermosa», dijo finalmente. «No solo guapa, sino hermosa en su forma de ver el mundo. Podía encontrar algo interesante en cualquier persona, en cualquier cosa. Hacía que todos a su alrededor se sintieran importantes. Le gustaban los rompecabezas, le encantaban sobre todo los crucigramas. Se sentaba aquí mismo por la mañana, resolviendo el crucigrama del domingo en el periódico, pidiéndome ayuda con las pistas difíciles». Marcus sonrió al recordarlo. «Era terrible con ellos, pero nunca se rendían». Emma sonrió radiante. «Soy buena con los rompecabezas. Quizás pueda ayudarla si regresa». El silencio que siguió fue suave pero denso. Sarah esperó a que Marcus corrigiera la interpretación de Emma, a que le explicara de nuevo que Jennifer no volvería. En cambio, simplemente dijo: «Creo que le habría gustado mucho». Después del desayuno, Marcus se quedó un rato más mientras Sarah recogía los platos. Se estaba convirtiendo en una costumbre, esos pocos minutos de conversación adulta antes de que el día los dispersara por caminos distintos. «¿Cómo estás durmiendo?», preguntó. Era una pregunta que había empezado a hacerse unos días antes, al notar que las luces de la cabaña seguían encendidas hasta bien pasada la medianoche. Sarah había sido sincera sobre el insomnio, la ansiedad que la mantenía despierta incluso en un lugar seguro. «Mejor», dijo. Y era casi cierto, en el silencio ayuda. En el pueblo siempre había sirenas, tráfico, vecinos discutiendo. «¿Verdad? Puedo oír cuando mi mente empieza a correr». «¿Y de qué se trata?». Sarah reflexionó sobre la pregunta mientras enjuagaba el vaso de jugo de Emma. «El futuro, sobre todo. ¿Qué pasará cuando Emma pague sus gastos médicos? ¿Qué pasará si se cansan de tenernos aquí? ¿Qué pasará si no encuentro un trabajo que se ajuste a las necesidades de Emma?». Marcus se apoyó en el marco de la puerta, observándola con ojos serios. «¿Y si te dijera que esos no son problemas que tengas que resolver ahora mismo? Diría que legalmente tienes razón, pero en la práctica». Sarah se encogió de hombros. «Me he cuidado sola desde los 17. Es difícil dejar que alguien más tome las decisiones, incluso alguien tan amable como tú. No estoy tomando decisiones por ti, Sarah. Estoy ganando tiempo para que tomes mejores decisiones por ti misma». Antes de que Sarah pudiera responder, la camioneta de Jake Morrison llegó ruidosamente por la entrada. A mayor velocidad de lo habitual. Marcus salió a recibirlo, y Sarah pudo oír su conversación en voz baja y urgente a través de la puerta mosquitera. «Llevo 3 días vigilando el lugar. Definitivamente no es de aquí. La matrícula lleva a una empresa de alquiler de Nashville». Cuando Marcus regresó adentro, su expresión era cuidadosamente neutral, pero Sarah pudo ver la tensión en sus hombros. «¿Todo bien?». «Probablemente solo alguien interesado en la propiedad. Jake pasará por allí un par de veces hoy para asegurarse de que todo esté tranquilo». Pero Sarah había captado suficiente de su conversación para saber que no era tan sencillo. Alguien los observaba, y Marcus estaba lo suficientemente preocupado como para organizar protección. La mañana transcurrió tranquilamente a pesar de la preocupación subyacente. El Dr. Patterson llegó para la sesión de terapia de Emma, y Sarah se sintió animada por su progreso. La rutina constante y la reducción del estrés estaban ayudando al cerebro de Emma a sanar de maneras que habían parecido imposibles durante los meses de crisis. «Su memoria a corto plazo está mejorando», explicó el Dr. Patterson mientras Emma dormía la siesta después de la sesión. «Los ejercicios cognitivos están ayudando a reconstruir las vías neuronales. Puede que nunca se recupere del todo, pero está desarrollando estrategias de afrontamiento que le permitirán vivir con mayor independencia». Fue la mejor noticia que Sarah había recibido en meses. La posibilidad de que Emma algún día pudiera vivir sola, tal vez incluso retomar algún tipo de profesión docente, le pareció un milagro a la señora Chun. Llegó esa tarde con una carpeta llena de opciones educativas. Había programas en línea para adultos con lesiones cerebrales, cursos en colegios comunitarios adaptados para discapacidades cognitivas, e incluso oportunidades de voluntariado en escuelas primarias locales, donde Emma podía trabajar con niños bajo supervisión. Una experiencia valiosa, explicó la señora Chun. La lesión cerebral no borra todo lo que aprendió sobre la docencia. Con el apoyo adecuado, aún podría contribuir significativamente a la educación a medida que avanzaba la tarde. Sarah se relajó como no lo había hecho desde antes de la muerte de Davidan por primera vez en años.
Estaba rodeada de personas que veían soluciones en lugar de problemas, que veían los desafíos de Emma como obstáculos que superar, en lugar de razones para rendirse. A Marcus regresó del trabajo antes de lo habitual, llegando justo cuando la señora Chen se iba. Sarah lo observó desde la ventana de la cocina, mientras acompañaba a la especialista en educación a su coche. La conversación fue animada y positiva. Al entrar llevaba un ramo de flores silvestres que, al parecer, había recogido de la carretera. Pence, que a la cabaña le vendría bien un poco de color, dijo, entregándoselos a Sarah. ¿Qué tal las reuniones? Mientras Sarah acomodaba las flores en un frasco de vidrio, le contó sobre el progreso de Emma y las posibilidades educativas que la señora Chen le había presentado. Marcus escuchó atentamente, haciendo preguntas reflexivas y tomando notas en su teléfono. ¿Hay algo más?, dijo cuando ya terminó. He estado pensando en tu situación, en lo que viene después. A Sarah se le encogió el estómago. Era allí donde le explicaba los límites de su generosidad, donde le planteaba expectativas que ella no había considerado. Quiero ofrecerte un trabajo. Fuera lo que fuese lo que Sarah esperaba, ¿no era eso? Un trabajo. Construcciones. Reed lleva buscando un contable desde que mi padre se jubiló. Alguien que se encargue de la nómina, las cuentas por cobrar y las relaciones con los proveedores. Es a tiempo parcial, con horario flexible, y podrías trabajar desde aquí cuando Emma te necesite. Marcus hizo una pausa. El sueldo sería suficiente para empezar a independizarte. Si eso es lo que quieres. Sarah lo miró fijamente, con las flores olvidadas en sus manos. Ni siquiera sabe si soy buena contable. La señora Henderson elogió mucho su trabajo en la ferretería, y sinceramente, después de lo que ha pasado, creo que comprende el valor de la estabilidad financiera mejor que la mayoría de la gente. Era un salvavidas disfrazado de oferta de trabajo, y ambos lo sabían. Pero había algo en la forma en que Marcus lo presentó, con naturalidad y profesionalidad, que preservaba la dignidad de Sarah. No estaba ofreciendo caridad, estaba ofreciendo una oportunidad. Y Emma, el trabajo requeriría desplazamientos a las obras, algunas reuniones. Emma puede acompañarla cuando sea necesario. Y cuando no pueda, Linda, la esposa de Jake, se ha ofrecido a acompañarla. Linda también es maestra jubilada. Sarah se dio cuenta de que Marcus llevaba días, quizás semanas, planeándolo. Había considerado cada obstáculo, cada inquietud que ella pudiera plantear, pero en lugar de hacerla sentir manipulada, la hizo sentir valorada. Alguien por fin estaba planeando su éxito, no su fracaso en esa noche. Después de que Emma se acostara con Marmalade acurrucada a su lado, Sarah y Marcus volvieron a sentarse en el porche de la cabaña. Se estaba convirtiendo en su tradición, este momento tranquilo para desconectar del día y hablar de lo que les rondaba la cabeza. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sarah, cubriéndose los hombros con una manta para protegerse del frío de octubre. Por supuesto, ¿qué esperabas que pasara cuando pujaste por mí en esa subasta? ¿Cuál era tu mejor escenario? Marcus se quedó en silencio por un largo momento, mirando fijamente el oscuro jardín donde las rosas de Jennifer se preparaban para el letargo invernal. ¿En serio? Esperaba que te sintieras lo suficientemente seguro como para volver a creer en las posibilidades. Esperaba que Emma sonriera como lo hizo esta mañana. Esperaba que, tal vez, al ayudarte a reconstruirte, yo pudiera descubrir cómo reconstruirme a mí mismo. Y ahora espero que aceptes el trabajo, no porque me debas nada, sino porque eres buena en lo que haces y mi empresa necesita a alguien de confianza. Se giró para mirarla. Y espero que algún día, cuando ya no necesites la protección legal de nuestro acuerdo, decidas quedarte de todas formas. Como amiga, la palabra amiga flotaba en el aire entre ellas, cargada de posibilidad y cautela. Sarah casi había olvidado lo que se sentía tener una amiga, alguien que deseaba su compañía sin necesitar nada de ella. Me gustaría, dijo en voz baja, el trabajo y la amistad. Después de eso permanecieron sentados en un cómodo silencio, observando cómo las estrellas emergían en el cielo despejado del campo. Sarah podía oír los suaves sonidos del televisor de Jake desde su caravana y el susurro de las criaturas nocturnas en el bosque. Más allá del límite de la propiedad, por primera vez desde la muerte de David, Sarah sintió que estaba exactamente donde pertenecía. No porque alguien la poseyera, no porque no tuviera otras opciones, sino porque alguien había visto su valor cuando ella misma no podía verlo. El sedán negro ya no estaba en la carretera. Pero Sarah descubrió que ya no le preocupaba. Cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban, no los enfrentaría sola. Marcus le había dado más que seguridad financiera, le había devuelto la esperanza. Mientras se despedían, y Sarah regresaba a la cabaña, se vio reflejada en el espejo del pasillo. La mujer que la miraba aún estaba sanando, aún cargando con el peso de la pérdida y el trauma. Pero había algo nuevo en sus ojos, algo que había estado ausente durante tanto tiempo que casi había olvidado cómo era Esperanza.
Mañana empezará a trabajar en Reed Construction. Mañana Emma continuará con su terapia y planificación educativa. Mañana darán otro paso hacia la independencia que parecía imposible hace apenas unas semanas. Pero esa noche Sarah Mitchell se durmió sin revisar las cerraduras 2 veces, sin quedarse despierta calculando facturas que no podía pagar, sin preguntarse si mañana sería el día en que su frágil estabilidad finalmente se derrumbaría. Esta noche durmió el sueño profundo y tranquilo de quien sabe que está exactamente donde necesita estar han de ser. 3 semanas después de que Sarah comenzara su nuevo trabajo en Reed Construction, el primer ataque llegó por correo. Estaba revisando facturas en la mesa de la cocina cuando Marcus llegó con un fajo de cartas, con el rostro sombrío. Entre las facturas y la correspondencia comercial habituales, había un sobre grueso con el membrete de Blackwood Development Corporation. Aviso legal, dijo Marcus, dejándolo frente a ella. Están impugnando la subasta. Las manos de Sarah temblaban al abrir el sobre. El documento estaba repleto de terminología legal, pero la intención era clara. Blackwood alegaba que la subasta se había llevado a cabo de forma incorrecta, que debería haber sido declarado ganador debido a irregularidades de procedimiento. En la aceptación de la oferta de Marcus, ¿pueden hacer eso?, preguntó Sarah, repasando las páginas de acusaciones y exigencias. Pueden intentarlo. Si lo consiguen o no, es otra historia. Marcus sacó su teléfono. Voy a Lamar a David Chen. Es el mejor abogado contractual de Nashville. Si Blackwood quiere pelea, la tendrá, pero con el paso de los días se hizo evidente que el desafío legal era solo el principio. Una semana después, Sarah llegó a la oficina principal de Reed Construction y encontró manifestantes reunidos. Afuera 3 personas con carteles que decían: la trata de personas es ilegal y esclavitud moderna en Tennessee. Marchaban en un pequeño círculo cerca de la entrada del edificio. Sarah reconoció a una de ellas, Rebecca Walsh, una local que había sido noticia protestando por diversas causas en el condado. Pero las otras 2 eran desconocidas, profesionales bien vestidas que parecían fuera de lugar en el panorama obrero de Millbrook. Señora Mitchell, gritó Rebecca mientras Sarah se acercaba al edificio, ¿que se siente ser propiedad de alguien? ¿Está aquí por voluntad propia o tiene demasiado miedo de hablar? Las preguntas la impactaron como golpes físicos. Sarah siguió caminando, con las llaves aferradas, pero Rebecca no había terminado. Todo el condado habla de lo que te pasó, de cómo ese hombre te compró como si fueras ganado. Estamos aquí para ayudarte a escapar. Dentro de la oficina, a Sarah le temblaban las manos mientras intentaba concentrarse en las hojas de cálculo de nóminas. A través de la ventana pudo ver que los manifestantes habían aumentado en número. Una furgoneta de noticias se acercaba y un reportero instalaba cámaras en Marcus. Llegó 20 minutos después, con la mandíbula apretada por la ira contenida. Sarah, vete a casa. Toma la salida trasera y evita las cámaras. No puedo dejar que me echen de mi trabajo. No se trata de escapar. Se trata de protegerse hasta que descubramos quién está orquestando esto. La voz de Marcus era suave pero firme. Este nivel de organización no surge espontáneamente. Alguien está financiando esto. Y tengo una idea bastante clara de quién. El camino de regreso a la cabaña llevó a Sarah a través del centro de Millbrook, donde se sorprendió al ver a más manifestantes reunidos en la plaza del pueblo. En la misma plaza donde había sido subastada menos de 2 meses antes, albergaba ahora una manifestación exigiendo su liberación. Carteles proclamaban libertad para Sarah Mitchell y fin de la esclavitud legal en Tennessee. En la cabaña, Emma estaba en el jardín con Linda Morrison, la esposa de Jake, quien se había convertido en su compañera habitual los días que Sarah trabajaba. Linda era una mujer robusta de unos 60 años, con el pelo canoso y una mirada amable, y Emma se había encariñado con ella enseguida. «¡Mamá!», gritó Emma, corriendo con Marmalade en brazos. «Linda me enseñó a plantar bulbos para las flores de primavera. Los plantamos en la tierra y crecerán cuando vuelva el calor». Sarah abrazó a su hija, intentando disimular su angustia. La simple alegría en el rostro de Emma contrastaba marcadamente con el caos que se desataba en sus vidas. «Qué bien, cariño. ¿Le agradeciste a Linda por ayudarte?» «Sí, y le conté lo de la gente con carteles. Gritaban tu nombre en la televisión, Anne». Sarah se le encogió el corazón. Claro que la noticia llegaría a la cabaña. La expresión de disculpa de Linda lo confirmó. «Intenté distraerla, pero lo vio antes de que pudiera cambiar de canal», dijo Linda en voz baja. «No entiende lo que significa, solo que la gente decía tu nombre en voz alta en esa tarde». Marcus regresó con David Chen, el abogado contratado, una mujer de 40 y tantos años de mirada aguda, que exudaba competencia y apenas controlaba su frustración. «Blackwood está jugando su CEO», anunció sin preámbulos. «La impugnación legal no tiene ningún mérito. Pero ese no es el punto. La está usando para crear la narrativa de que te tienen retenido contra tu voluntad, pero no lo soy», protestó. «Sarah, decidí quedarme.
Tengo trabajo, Emma está mejorando. La ley no importa si la opinión pública impone un resultado diferente, explicó David. Si aumenta la presión, el condado podría verse obligado a revisar la subasta original. Independientemente de su legalidad, a Marcus sirvió café para todos, con movimientos controlados pero tensos. ¿Cuál es nuestra mejor defensa? Transparencia, dijo David de inmediato. Haremos pública la verdadera historia. Mostraremos cómo ha mejorado la vida de Sarah y cómo Emma recibe la atención que necesita. Contrarresta su narrativa con hechos. Para nada. La voz de Sarah fue tan aguda que sorprendió a todos. No voy a permitir que Emma sea arrastrada por los medios por esto. Ya ha pasado por bastante en Sarah si no respondemos. Entonces no respondemos con la historia de Emma. Sarah se levantó y se acercó a la ventana desde donde podía ver las cálidas luces de la casa principal. Tiene que haber otra manera. David y Marcus intercambiaron miradas. Finalmente David habló con cautela. Hay otra opción. Podrías optar por irte voluntariamente. Romper el contrato tú mismo. Eso eliminaría la capacidad legal de Blackwood y pondría fin a las protestas. La sugerencia flotaba en el aire como una presencia física. Sarah sentía que Marcus la observaba, esperando su respuesta. Una parte de ella se sentía tentada en el camino de menor resistencia, la manera de detener el caos. ¿A dónde iríamos?, preguntó en voz baja. Emma por fin está estable. Tiene médicos que comprenden su condición, rutinas que ayudan a que su cerebro sane. Y tengo un trabajo que significa algo. Ya lo descubrirías, dijo David con dulzura. Eres más fuerte de lo que crees. Ya lo había descubierto antes. Lo descubrí justo en medio de la indigencia y la desesperación. Sarah se giró para mirarlos. No voy a volver a escapar. La mañana siguiente trajo nuevos horrores. Sarah se despertó y encontró un grafiti en la puerta principal de la cabaña Casa de Esclavos en letras rojas, que parecían sangre a la luz del amanecer. Emma lo descubrió primero, de pie en pijama, mirando fijamente las palabras que no podía leer, pero que de alguna manera entendía que eran crueles. ¿Por qué alguien escribió en nuestra puerta, mamá? Sarah se arrodilló junto a su hija, buscando una explicación que no la aterrorizara. Hay gente que está confundida con nuestra familia. No entienden que somos felices aquí. Estamos en problemas. No, cariño. No estamos en problemas. Hay gente que solo necesita tiempo para comprender la verdad. Pero cuando Marcus llegó con pintura y pinceles para tapar el grafiti, Sarah se preguntó si la verdad seguía importando. La historia había cobrado vida propia, difundiéndose por las redes sociales y las noticias por cable con una distorsión cada vez mayor. Se había convertido en un símbolo de una lucha en la que nunca quiso participar. El verdadero golpe llegó esa tarde cuando los servicios de protección infantil llegaron a la casa. 2 trabajadores sociales con portapapeles y rostro serio anunciaron que estaban realizando una verificación del bienestar de Emma en respuesta a Multiples Forms sobre las condiciones de vida. A Sarah se le heló la sangre. ¿Qué informes? No podemos hablar de las fuentes específicas, explicó la trabajadora social principal, una mujer delgada llamada señora Patterson. Pero hemos recibido varias llamadas expresando preocupación por un niño que vive en lo que algunos describen como una situación de servidumbre por deudas. Durante la siguiente hora, Sarah observó a desconocidos examinar cada rincón de su casa, haciéndole preguntas a Emma sobre su rutina diaria, su atención médica y su estado emocional. Emma, confundida pero dispuesta a colaborar, respondió con sinceridad sobre su felicidad, su amistad con Marmalade y su disfrute del jardín. «Qué linda habitación», le dijo Emma a la señora Patterson, mostrándole el asiento junto a la ventana donde armaba sus rompecabezas. «Y mamá me lee todas las noches. Leemos sobre una niña que vive en un faro». Los trabajadores sociales no encontraron nada preocupante. La cabaña estaba limpia y cómoda. Emma estaba claramente bien atendida, y no había señales de angustia ni coerción. Pero su visita se sintió como una violación, otro frente en una guerra que Sarah no había declarado. «Presentaremos nuestro informe», dijo la señora Patterson mientras se preparaban para irse. «Según lo que hemos observado, no parece haber ninguna preocupación inmediata por el bienestar del niño. Sin embargo, dadas las circunstancias inusuales de su vivienda, podríamos realizar visitas de seguimiento esa noche». Mientras Sarah arropaba a Emma, su hija le hizo la pregunta que ella temía. «Mamá, la gente a la que no le gustamos nos ¿va a obligar a mudarnos?». Sarah acarició el cabello de Emma, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algunas personas están preocupadas por nosotros porque no comprenden nuestra situación. Pero el señor Marcus y yo estamos trabajando para que la comprendan. No quiero mudarme otra vez. Me gusta aquí, a Marmalade también le gusta aquí. Lo, cerca, a mí también me gusta estar aquí». Después de que Emma se durmiera, Sarah encontró a Marcus en el porche de la casa principal, observando el oscuro límite de la propiedad, donde las luces de seguridad marcaban el perímetro. Jake las había instalado después del incidente del grafiti,
junto con cámaras que se conectaban al teléfono de marca. Esto está escalando más allá de lo que esperábamos, dijo Márquez, mientras Sarah se unía a él. Blackwood ya no solo impugna la subasta, intenta destruir tu reputación, hacerte quedar como una víctima demasiado traumatizada para tomar decisiones racionales. Quizás, sí, dijo Sarah, en voz baja. Quizás debería haberlo previsto en Sarah. Mírame. Márquez se giró para mirarla de frente. No eres una víctima. Eres una mujer que tomó una decisión imposible en una situación imposible y resultó mejor de lo que nadie hubiera esperado. No dejes que su historia se convierta en tu verdad. Pero ¿y si tienen razón? ¿Y si este acuerdo es erróneo, aunque nos funcione? Márquez guardó silencio un buen rato. Al hablar, su voz tenía el peso de palabras meditadas. Hace 3 meses, dormías bajo puentes con un niño enfermo. Esta noche, Emma está a salvo en su propia cama, recibiendo atención médica que la ayuda a sanar, y tienes un trabajo importante, que te está devolviendo la confianza. Si eso está mal, entonces no entiendo qué es lo correcto. Un coche pasó lentamente por la entrada de la propiedad, y ambos se tensaron hasta que reconocieron la camioneta de Jake haciendo su ronda de seguridad. La necesidad de tales precauciones parecía surrealista, pero los grafitis y la vigilancia constante las habían hecho necesarias. Hay algo más, dijo Márquez. David descubrió quién financia a los manifestantes. Blackwood les ha estado pagando a través de una organización sin fines de lucro que controla todo el movimiento popular. Es artificial. Serra no se sorprendió. Pero la confirmación fue un duro golpe. ¿Qué significa eso legalmente? Significa que podemos exponerlo por manipular la opinión pública, pero eso no necesariamente detiene la presión que está generando. Y Aymazana ha estado comprando propiedades en la ciudad, planeando algún tipo de desarrollo turístico. El éxito de una subasta de deuda aquí pone en peligro su narrativa de que Millbrook está económicamente deprimida, y es un lugar propicio para la inversión extranjera. Todo encajaba. El interés de Blackwood por Sarah no había sido personal, sino de negocios. Ella representaba un obstáculo para sus planes más ambiciosos. Y ahora que había perdido la subasta, destruir su credibilidad favorecía sus objetivos de desarrollo. Así que esto nunca fue realmente sobre mí, dijo Sarah. Empezó. Por ti, Ann, ahora se trata de dinero y poder, lo que lo hace más peligroso. Blackwood tiene recursos que no podemos igualar. Se sentaron en silencio, observando cómo las luces de seguridad recorrían la propiedad. A lo lejos, un búho cantó, y Sarah se encontró pensando en lo tranquilo que había sido ese lugar apenas unas semanas antes. Márquez dijo finalmente, ¿qué pasaría si dijéramos la verdad? No a los medios, ni a los abogados, sino al pueblo. Cara a cara, de persona a persona. Que la gente vea quiénes somos realmente, en lugar de dejar que Blackwood nos defina. Márquez lo consideró. Es arriesgado. Te pone en contacto directo con personas a quienes les han dicho que eres una víctima o un oportunista. Pero también nos da el control de nuestra propia historia. Y obliga a Blackwood a responder a los hechos en lugar de a la ficción. ¿Qué tenías en mente? Sarah había estado pensando en esto desde que se fueron los trabajadores sociales. El Festival de la Cosecha es el próximo fin de semana. Medio condado estará allí. ¿Qué tal si montamos un puesto? No para defendernos, sino para compartir lo que Reed Construction está haciendo por la comunidad. Mostrar el progreso de Emma, que la gente vea que no somos las víctimas dañadas que Blackwood retrata. Era un plan audaz, potencialmente peligroso. Exponerse ante cientos de personas que habían recibido una dieta constante de indignación y desinformación podría tener consecuencias catastróficas. Pero al contemplar la propiedad que se había convertido en su santuario, Sarah se dio cuenta de que estaba cansada de esconderse, cansada de que otros contaran su historia, cansada de tener miedo. Hagámoslo, dijo Márquez, como si le leyera el pensamiento. Mostrémosle a este pueblo quiénes somos realmente. En la decisión fue como lanzarse por un precipicio, pero también como finalmente decidir contraatacar. Sucediera lo que sucediera en el Festival de la Cosecha, sería en sus términos con su verdad. Por la mañana empezarían a planear su contraofensiva. Esa noche, Sarah Mitchell se fue a dormir sabiendo que ya no volvería a ser la víctima de nadie, ni siquiera de él propio. A la mañana del Festival de la Cosecha de Millbrook amaneció fresca y despejada, con ese brillante cielo de octubre que hacía que las hojas cambiantes parecieran vidrieras. Sarah se paró frente al espejo de la cabaña, ajustándose la blusa por tercera vez e intentando calmar la tormenta que sentía en el estómago. Hoy se enfrentaría a toda la comunidad que la había visto ser vendida en subasta 2 meses antes, Emma daba saltos por la cabaña, emocionada por el festival, pero ajena a la importancia del día. Había ayudado a empacar los carteles la noche anterior, ordenando cuidadosamente las fotos de su progreso terapéutico,
y los logros académicos que había alcanzado desde que se mudó a la propiedad de Reed. «Mamá, ¿puedo llevar a Marmalade al festival?», preguntó Emma, mientras cogía en brazos al gato naranja que se había instalado en su cabaña. «Marmalade podría asustarse con tanta gente», explicó Sarah con dulzura. «Pero Linda se quedará aquí con él y podrás contárselo todo cuando volvamos». A Marcus llegó con Jake y la camioneta cargada con material de exhibición. Habían pasado la última semana preparando su stand, no como defensa contra las acusaciones, sino como una celebración de la participación comunitaria de Reed Construction y la integración de Sarah en el negocio. La estrategia era simple: dejar que la gente viera la realidad en lugar de la narrativa. «¿Listos para esto?», preguntó Marcus mientras cargaban el último de los paneles. Sarah respiró hondo y miró hacia la cabaña que se había convertido en su hogar. «No, pero lo haré de todos modos». El viaje al pueblo reveló la magnitud de lo que enfrentaban. Los manifestantes se alinearon en la calle principal con carteles que decían «Libertad para Sarah Mitchell» y «Fin de la esclavitud moderna». Camionetas de noticias de Nashville y Memphis estaban estacionadas cerca de la plaza del pueblo, y Sarah pudo ver a los reporteros preparándose para transmisiones en vivo. Pero también había contramanifestantes, gente con carteles que decían «Apoyar a las familias locales y realidades antes de ficción». Sarah reconoció algunos rostros de la clientela de Reed Construction. Gente que había trabajado con Marcus durante años y conocía su carácter en el festival, se montó en la misma plaza donde Sarah había sido subastada, pero el espacio se transformó. Coloridos puestos que vendían de todo, desde sidra de manzana hasta artesanías, llenaban la zona, y las familias ya estaban llegando para la que tradicionalmente era la Mayo R. Celebración anual de Millbrook. En el stand de Reed Construction estaba estratégicamente ubicado en el centro de la plaza, donde era imposible ignorarlo. Mientras montaban los stands, Sarah notó que la gente se congregaba a cierta distancia, observando cada uno de sus movimientos. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros hostilidad, pero todos esperaban a ver qué pasaba. «Recuerden», dijo Marcus en voz baja mientras organizaban las fotos, «no estamos aquí para discutir con nadie. Estamos aquí para demostrar quiénes somos a través de nuestras acciones». Del progreso de Emma en la primera prueba llegó en cuestión de minutos. Rebecca Walsh se acercó acompañada de un equipo de cámaras. Sus credenciales de activista reforzaban su presencia. Obviamente, la habían designado como portavoz de los manifestantes. «Señora Mitchell», gritó con la suficiente fuerza para que las cámaras captaran cada palabra. «¿Está aquí por voluntad propia o su dueño le ordenó venir?» La Priga estaba diseñada para atrapar a Sarah. Cualquier respuesta podía tergiversarse para apoyar la narrativa de la víctima. Pero Sarah se había preparado para este momento. «Estoy aquí como empleada de Reed Construction y como residente de Millbrook», dijo con calma, mientras seguía organizando los materiales de la exposición sin levantar la vista. «Por la misma razón que la mayoría de la gente asiste a los eventos comunitarios, pero no puedes negar que te compraron como si fueras una propiedad». «No puedo negar que una situación legal inusual condujo a un acuerdo inusual», interrumpió Sarah, finalmente mirándonos a los ojos. «Pero puedo compartir lo que ese acuerdo realmente ha significado para mi hija y para mí». Señaló el tablero, que mostraba el progreso médico de Emma, gráficos que documentaban la función cognitiva mejorada, fotografías de sesiones de terapia y testimonios del Dr. Patterson sobre hitos notables en su recuperación. «Esta es mi hija Emma», continuó Sarah, con la voz cada vez más fuerte. «Hace 3 meses era una mujer con lesión cerebral sin acceso a atención médica adecuada. Hoy está recuperando su independencia y planea volver a trabajar en la educación. Esa no es la historia de una persona explotada». Rebecca parecía desconcertada por la franqueza de Sarah. El guión requería una víctima acobardada, no una mujer segura de sí misma que demostrara éxito antes de que Rebecca pudiera recomponerse. Aperrició Emma, tras haber regresado de donde estaba ayudando a Linda a organizar los folletos promocionales. Su presencia cambió por completo la dinámica. Es difícil mantener la indignación por el bienestar infantil cuando el niño en cuestión claramente está prosperando. «¿Eres la señora que hablaba de mamá?», le preguntó Emma a Rebecca con su habitual franqueza. «Mamá no está en apuros, ahora tiene trabajo y todo lo demás». En las cámaras capturaron cada momento del intercambio, y Sarah pudo ver a Rebecca luchando por saber cómo responder a la honestidad inocente de Emma. «Cariño», dijo Rebecca con cuidado, «a veces los adultos tienen que hablar cuando creen que alguien podría estar en peligro». «Pero no corro peligro», dijo Emma, confundida. «Ahora estoy a salvo. Antes, cuando mamá estaba triste todo el tiempo, daba miedo. Ahora sonríe todos los días». A la sencillez de las palabras de Emma trascendió semanas de complejos argumentos legales y morales. Allí estaba la supuesta víctima del acuerdo,
visiblemente sana y feliz, defendiendo la situación con la honestidad que solo nace de la experiencia genuina a medida que avanzaba la mañana. El puesto atraía un flujo constante. Davis, algunos llegaban con intenciones hostiles, dispuestos a enfrentarse a lo que les habían dicho que era una operación de esclavitud moderna. Pero ante la documentación detallada del progreso médico de Emma, las fotos de la cabaña y sus cómodas comodidades, y la serena profesionalidad de Sarah, muchos vieron sus prejuicios cuestionados. Ezra Henderson, de la antigua ferretería, pasó por allí y trajo consigo a otros residentes de Millbrook de toda la vida. Sarah lleva 15 años llevando la contabilidad del negocio familiar. Anunció a cualquiera que pudiera oírla. Si Marcus Reed fue lo suficientemente inteligente como para contratarla, entonces tiene más criterio que la mayoría de estos manifestantes. El respaldo tuvo peso en un pequeño pueblo donde la reputación importaba más que los titulares. Otros antiguos clientes y miembros de la comunidad comenzaron a compartir sus propias experiencias positivas con Sarah y Marcus, creando una contranarrativa que los medios no pudieron ignorar. Pero el verdadero enfrentamiento llegó poco después del mediodía, cuando un Mercedes negro se detuvo en la plaza y apareció el mismísimo Walter Blackwood. Era un hombre imponente con un traje caro, acompañado por lo que parecía ser seguridad privada, y un abogado con un maletín. La multitud percibió la importancia de su llegada. Las conversaciones se acallaron mientras Blackwood se dirigía directamente al stand de Reed Construction, mientras su séquito se abría paso entre los espectadores reunidos. «Señor Reed», anunció Blackwood con la suficiente fuerza como para que las cámaras cercanas lo captaran, «estoy aquí para presentar una oferta final por el contrato que actualmente vincula a la señora Mitchell a sus servicios». Marcus Dewan pasó al frente y, colocándose entre Blackwood y Sarah, «El empleo de la señora Mitchell en Construcciones Reed no es un contrato en venta, señor Blackwood. Todo está en venta, Reed. La cuestión es el precio». Blackwood metió la mano en su chaqueta y sacó un documento doblado. $100,000 por la transferencia inmediata de todos los derechos y obligaciones vigentes. Bajo el acuerdo de liquidación de deudas, la multitud se apretujó, percibiendo el drama. Sarah vio a los periodistas reposicionándose para obtener mejores ángulos de cámara, y comprendió que esto era exactamente lo que Blackwood quería, un espectáculo público que la obligara a una posición imposible. El dinero le permitiría a la señora Mitchell mudarse a donde quisiera, continuó Blackwood, dirigiéndose tanto al público como a Marcus. Libertad total del sistema que la ha convertido en un símbolo de la servidumbre por contrato moderna. Fue una jugada maestra. Rechazar la oferta parecería controlador y egoísta. Aceptarla confirmaría todo lo que Blackwood había dicho sobre que el acuerdo era fundamentalmente erróneo. Pero Sarah llevaba semanas preparándose para este momento. Salió de detrás de Marcus y se enfrentó directamente a Blackwood por primera vez desde la subasta. «Señor Blackwood», dijo, y su voz resonó por la tranquila plaza, «¿puede explicarles a todos aquí por qué está tan interesado en mí?» «¿Libertad?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Esperaba que ella estuviera agradecida por la oferta o que se sometiera a Marcus. No se había preparado para una confrontación directa. «Creo en la dignidad humana». «Es interesante», interrumpió Sarah, «porque he aprendido cosas interesantes sobre sus planes de desarrollo para Millbrook, sobre cómo mi éxito aquí pone en peligro su narrativa de que este pueblo está económicamente deprimido y listo para la inversión extranjera». A los murmullos resonaron entre la multitud. Esta era información que la mayoría de los lugareños desconocían, pero la investigación de Sarah con David Chen había revelado la estrategia general de Blackwood. «No le importa mi libertad, señor Blackwood. Le importa su proyecto turístico. Le importa comprar propiedades a bajo precio, convenciendo a la gente de que este pueblo no tiene futuro». A la compostura de Blackwood se quebró un poco. «Señora Mitchell está claramente bajo presión». «Estoy desempleada», dijo Sarah con firmeza. «Tengo un trabajo que se me da bien, trabajo en una empresa que valora mis habilidades. Mi hija recibe atención médica que la está ayudando a recuperarse. Tenemos un hogar, seguridad y esperanza para el futuro. Si a eso le llamas coacción, entonces prefiero la coacción a tu versión de libertad». A la multitud estaba completamente concentrada. Sus teléfonos grababan cada palabra. Sarah podía ver al sheriff local, Tom Bradley, observando atentamente desde el borde de la plaza, listo para intervenir si la situación se volvía insostenible. Emma, que estaba coloreando en una mesita junto al puesto, levantó la vista al ver el alboroto. Al ver la tensión en el rostro de su madre, se acercó y le ofreció la mano a Sarah. «Mamá, ¿es este el hombre malo que quiere alejarnos de Marmalade?» La inocente pregunta cayó como una bomba en el ambiente cargado. Allí estaba la niña en el centro de la controversia, claramente sin miedo y conectada con su vida actual, preguntando sobre cómo la habían alejado de un lugar que consideraba su hogar. Blackwood parecía darse cuenta de que estaba perdiendo
la batalla de las relaciones públicas, la imagen de un adinerado promotor inmobiliario, intentando alejar de la estabilidad a una mujer con lesión cerebral y a su madre no le caía bien al público. Esta discusión debería tener lugar en privado, a través de los canales legales adecuados, dijo, dando un paso atrás. No, dijo Sarah, con una voz que transmitía nueva autoridad. Esta discusión debería tener lugar exactamente donde empezó, en público, en esta plaza, con estas personas como testigos. Convirtió mi vida en un espectáculo público, señor Blackwood. No puede mantenerlo en privado ahora que la verdad está saliendo a la luz. Jake Morrison apareció junto a Márquez, junto con varios otros empleados de Reed Construction que habían llegado para apoyar a su jefe y compañero. La imagen era impactante. Una empresa y una comunidad local, uniéndose en torno a uno de los suyos contra la presión externa. Creo que deberías irte, le dijo Jake a Blackwood con voz tranquila pero inconfundable firm. La señora ha dejado clara su postura, y tú estás interrumpiendo un festival familiar en el Sheriff Bradley se acercó, con la mano apoyada casualmente en la radio. Señor Blackwood, creo que el señor Morrison tiene razón. A menos que esté aquí para disfrutar del festival, quizá sea hora de irse. Por un momento pareció que Blackwood iba a intensificar la situación. Su equipo de seguridad se tensó, y Sarah lo vio calculando si una confrontación le serviría. Pero el ánimo de la multitud se estaba volviendo claramente en su contra. Lo que empezó como curiosidad por la situación de la subasta, se estaba convirtiendo en irritación por un forastero que interrumpía su evento comunitario. Esto no ha terminado, le dijo Blackwood a Márquez en voz baja, pero audible para las cámaras. El contrato será impugnado por los canales legales correspondientes. Lo espero con ansias, respondió Márquez con serenidad. Nuestros abogados estarán listos. Mientras Blackwood y su séquito se retiraban a su Mercedes, la multitud empezó a dispersarse, pero muchos se quedaron para hablar con Sarah y Márquez. El enfrentamiento había aclarado algo importante. Ya no se trataba del bienestar de Sarah, se trataba de quién controlaría el futuro de Meebrook. La señora Patterson de la tienda de comestibles se acercó al puesto con expresión pensativa. Sarah, cariño, te debo una disculpa. Creí lo que oía en las noticias sin preocuparme por ti. Te veo más feliz que nunca desde antes de que David falleciera. Otros compartían sentimientos similares. Quienes conocían a Sarah desde hacía años podían notar la diferencia en su comportamiento, la confianza que había recuperado en su voz y su postura. El contraste entre la historia de la víctima y la realidad de su situación era innegable. Medida que avanzaba la tarde, el festival volvió a su ritmo habitual. Los niños jugaban, las familias compartían comida, y el drama anterior se desvaneció en una discusión de fondo. Pero el enfrentamiento había logrado algo importante, había obligado a la comunidad a tomar partido, basándose en la realidad observada, en lugar de en la manipulación mediática. Emma pasó el resto del día mostrando a todo el que quisiera escuchar su álbum de fotos que documentaba la vida en la cabaña. Contó historias sobre marmalade, sobre plantar bulbos con Linda, sobre sus rompecabezas y sesiones de terapia. Su evidente felicidad y salud ofrecieron un testimonio más contundente que cualquier argumento legal. Mientras desarmaban el puesto al atardecer, Sarah se sentía agotada pero victoriosa. Habían enfrentado a la oposición en público y habían salido. La verdad había resultado más convincente que la narrativa, y la comunidad había descubierto la manipulación de Blackwood. ¿Cómo te sientes?, preguntó Márquez mientras cargaban el último material de exhibición. Sarah miró la plaza del pueblo, ahora vacía salvo por los equipos de limpieza y los escombros dispersos del festival. Allí terminaba su antigua vida, y comenzaba la nueva. Hoy era donde finalmente había tomado las riendas de su propia historia. Me siento yo misma de nuevo, dijo. No soy una víctima, ni una propiedad de Nian Simbolo. Simplemente soy yo misma. Mientras conducían a casa, a la cabaña donde Emma ya planeaba contarle a Marmalade cómo había sido su día. Sarah se dio cuenta de que la batalla no había terminado. Blackwood continuaría con sus demandas legales, y habría más obstáculos por delante. Pero algo fundamental había cambiado hoy. Había dejado de huir de sus circunstancias y había empezado a luchar por ellas. Había dejado de permitir que otros definieran su valor, y había empezado a afirmarlo ella misma. La mujer que había sido vendida en una subasta 2 meses antes había desaparecido. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había aprendido que la dignidad no es algo que otros puedan dar o quitar, es algo que se reclama. Tú mismo, en las semanas posteriores al Festival de la Cosecha, trajeron una calma inquietante a la propiedad de Reed. La humillación pública de Blackwood había acallado las protestas, pero Davichun advirtió que los desafíos legales estaban lejos de terminar. La verdadera lucha, explicó,
se libraría en los tribunales, no en las plazas. Sarah estaba revisando los informes trimestrales en la oficina de Reed Construction cuando David la llamó con noticias urgentes. Su voz sonaba entrecortada por el altavoz del teléfono, con una emoción apenas contenida. Sarah, Marcus, necesitan venir aquí inmediatamente. No tenemos. Una hora después, estaban sentados en el despacho de abogados de David en Nashville, contemplando los documentos esparcidos sobre su mesa de conferencias, como piezas de un complejo rompecabezas. La investigadora de David, una exagente del FBI llamada Patricia Wells, había pasado semanas siguiendo la pista del dinero y descubriendo conexiones que pintaban un panorama de corrupción que se extendía mucho más allá de Millbrook and Blackwood. Development no solo está planeando un complejo turístico, explicó Patricia señalando los registros financieros y las escrituras de propiedad. Planean adquirir todo el distrito del centro. Mediante una combinación de compras legítimas y crisis inventadas en los documentos, revelaron una campaña sistemática que duró 18 meses. Blackwood había estado comprando discretamente negocios en dificultades y luego cerrándolos para crear una apariencia de colapso económico. La ferretería Henderson no había quebrado debido a la competencia. Blackwood había comprado sus contratos con proveedores y los había rescindido, forzando el cierre de la tienda, pero la subasta de Sarah nunca formó parte del plan. Continuó David. Cuando terminaste en un acuerdo de pago de deudas, Blackwood vio la oportunidad de adquirir a alguien que pudiera ser útil para su estrategia general. Marcos se inclinó hacia adelante, estudiando una fotografía de Blackwood, reunido con los comisionados del condado. ¿Útil en qué sentido? Patricia sacó otro expediente. La servidumbre por deudas otorga ciertas facultades legales que el empleo no ofrece. Si Blackwood hubiera ganado la subasta, podría haber obligado legalmente a Sarah a firmar documentos, hacer declaraciones públicas e incluso testificar en procedimientos legales. Necesitaba una imagen local para su proyecto de desarrollo, alguien que pudiera afirmar que la comunidad apoyaba sus planes. El alcance de la manipulación fue asombroso. Sarah se dio cuenta de que la habían atacado no como persona, sino como instrumento de un plan mucho mayor para transformar Millbrook de un pueblo obrero a un destino turístico de lujo. Hay más, dijo David, con voz cada vez más sombría. Los manifestantes, la cobertura mediática, incluso algunas de las quejas de la CPS, todo coordinado a través de una red de organizaciones fantasma financiadas por Blackwood Development. Patricia abrió su portátil y les mostró una serie de transferencias financieras. Rebecca Walsh y su grupo activista recibieron $50,000 a través de una organización sin fines de lucro, llamada Fundación de Derechos Humanos de Tennessee. Esa organización solo existe en teoría. Su única función es blanquear el dinero de Blackwood para actividades de protesta. Sarah se sentía mal. A quienes decían luchar por su libertad les habían pagado para destruir su reputación y desestabilizar su vida. La ira justificada, la indignación moral, todo había sido comprado y ejecutado. ¿Y qué pasa con los trabajadores sociales?, preguntó Marcus. Las denuncias ante la CPS provienen de múltiples fuentes, pero todas se remontan a la misma dirección IP en una computadora en Blackwood Development. Presentó denuncias con nombres falsos y fabricó preocupaciones. David extendió el último conjunto de documentos. Esto es lo que haremos. Mañana por la mañana presentaremos una demanda integral contra Blackwood Development por fraude, acoso, difamación y conspiración. Pero lo más importante es que llevaremos todo lo que hemos encontrado al FBI. El FBI, la voz de Sarah, era apenas un susurro. Fraude postal, fraude electrónico, conspiración para privar de derechos civiles bajo pretexto de la ley. Esto ya no es solo un asunto civil. Lo que hizo Blackwood entra en el ámbito penal federal. Mientras conducían de regreso a Millbrook, Sarah se sentía paralizada. Los últimos meses de miedo e incertidumbre de repente cobraron sentido, pero saberlo no la reconfortó. Había sido un peón en el juego de alguien más, manipulada por fuerzas que jamás había previsto. ¿Cómo estás procesando todo esto?, preguntó Marcus al tomar la carretera del condado Kinsansego, pensando en Rebecca Walsh. Dijo Sarah, en voz baja, lo apasionada que parecía por ayudarme, lo convencida que estaba de que me estaban explotando. ¿Había algo de verdad en eso? Creo que su preocupación era real, aunque su información fuera falsa. Eso es lo que lo hace tan insidioso. Blackwood usó la compasión genuina de la gente como arma en la cabaña. Emma estaba en el jardín con Linda, absorta en la construcción de una casa de hadas con ramitas y hojas. Su risa se extendía por el patio, puro y inocente, ajena a las complejidades adultas que la rodeaban. «Mamá», gritó Emma, corriendo con Marmalade pisándole los talones. «Linda me enseñó a hacer una casa para las hadas del jardín. Tendrán donde vivir cuando llegue el invierno». Sarah abrazó a su hija,
respirando el aroma del aire fresco y el sol en su cabello. Pasara lo que pasara, Emma estaba a salvo y prosperando. Esa realidad importaba más que cualquier revelación legal en esa noche. Mientras Emma dormía plácidamente en su habitación, Sarah y Marcus se sentaron en el porche de la cabaña con tazas de café y la carga de las decisiones que debían tomar. La investigación del FBI requeriría testimonios, declaraciones y meses de procedimientos legales. Su vida tranquila estaba a punto de volver a salir a la luz pública. ¿Estás listo para esto?, preguntó Marcus. No creo que nadie esté listo para descubrir que ha sido blanco de una conspiración criminal, respondió Sarah. Pero estoy cansada de huir de cosas que no elegí. Si Blackwood quiere pelea, démosle una que recuerde a la mañana siguiente. Las furgonetas de noticias regresaron a Millbrook, pero esta vez perseguían una historia diferente. David Chun había programado la presentación de la demanda para que coincidiera con una conferencia de prensa donde se expusieron las pruebas de la campaña de manipulación de Blackwood. Los documentos hablan por sí solos, anunció David a los periodistas reunidos. Walter Blackwood orquestó una campaña sistemática de acoso contra Sarah Mitchell y su hija, utilizando protestas inventadas y demandas legales falsas para favorecer sus intereses comerciales. La revelación conmocionó a la comunidad activista que se había unido en su supuesta defensa de Sarah. Rebecca Walsh ofreció su propia conferencia de prensa esa misma tarde, admitiendo entre lágrimas que la habían engañado y disculpándose por el acoso sufrido por Sarah. Creía que luchaba por los derechos humanos, dijo Rebecca con la voz entrecortada. En cambio, me estaban utilizando para destruir a una familia que por fin encontraba estabilidad. Nunca me perdonaré el dolor que causé. La disculpa fue sincera, pero no pudo disipar las semanas de miedo e incertidumbre. Sarah vio la cobertura desde la oficina de Reed Construction, sintiéndose extrañamente distante del drama que se desarrollaba en pantalla. Señor Jake Morrison apareció en la puerta, con su habitual semblante brusco suavizado por la preocupación. «Hay alguien aquí que quiere verla». En el vestíbulo estaba una mujer que Sarah no reconoció vestida profesionalmente. Tímida, edad, con ojos amables detrás de unas gafas con montura metálica. «Señora Mitchell, soy la doctora Susan Torres, del Departamento de Servicios Humanos de Tennessee. Quería hablar con usted personalmente sobre la investigación de las denuncias presentadas ante la CPS contra su hija Anne». Sarah se le encogió el estómago. Incluso con todo lo que habían descubierto sobre la manipulación de Blackwood, el miedo a perder a Emma seguía siendo su peor pesadilla. «Hemos concluido nuestra revisión», continuó el Dr. Torres. «Las quejas no solo eran infundadas, sino también maliciosamente falsas. Fueron presentadas por alguien que desconocía sus circunstancias reales, utilizando preocupaciones inventadas con el objetivo de acosar, en lugar de proteger». El alivio inundó a Sarah como una fuerza física. ¿Qué significa eso? Significa que el estado de Tennessee reconoce formalmente que su hija está prosperando bajo su cuidado y que el alojamiento que ha elegido es lo mejor para ella. También significa que estamos remitiendo los informes falsos al FBI como parte de su investigación criminal. Tras la salida del Dr. Torres, Sarah permaneció sola en la consulta, abrumada por la magnitud de lo que estaba sucediendo. La verdad no solo la liberaba, sino que exponía una red de corrupción que trascendía con creces. Su situación personal. Ann Márquez la encontró allí una hora después, mirando por la ventana el pueblo donde una vez había sido vendida como propiedad, y ahora se había convertido en el testigo clave en un caso penal federal. «El FBI quiere entrevistarte mañana», dijo con suavidad. «¿Estás listo?» «Estoy lista para decir la verdad», respondió Sarah. «Toda lo que me pasó, lo que Blackwood intentó hacerme y lo que significa que alguien vea tu valor cuando tú mismo no puedes verlo esa noche». Mientras Sarah arropaba a Emma, su hija le hizo una pregunta inesperada a mamá. «¿Eres famosa ahora?» «Linda dice que la gente en la televisión habla de nosotras». En Sarah pensó en cómo explicarle la situación sin asustar a su hija. «Algunos se equivocaron con nuestra familia, cariño. Ahora todos están descubriendo la verdad sobre lo felices que somos. ¿La verdad hará que la gente mala desaparezca? Creo que sí. La verdad tiene una forma de proteger a quienes la dicen». Emma asintió con seriedad y luego se iluminó. «Bien, Ann, porque no quiero vivir en ningún otro sitio. Este es mi hogar ahora, ¿verdad?» «Sí, cariño, este es nuestro hogar». La entrevista del FBI tuvo lugar la semana siguiente en una sala de conferencias del edificio federal de Nashville. La agente especial María Rodríguez fue minuciosa pero amable, explicando a Sarah todos los aspectos de la campaña de Blackwood contra su familia. «Señora Mitchell, quiero que comprenda que lo que le ocurrió no fue solo acoso civil, sino un ataque coordinado diseñado para privarla de sus derechos civiles. Los responsables enfrentarán graves cargos federales». Sarah brindó un testimonio detallado sobre las protestas, los grafitis, los informes falsos de las CPS y el impacto psicológico que sufrieron tanto ella como Emma, pero también testificó sobre algo más, sobre la genuina bondad de Marcus, sobre la transformación de sus vidas y sobre la diferencia entre sentirse poseído y ser valorado.
La ironía, le dijo Sarah al agente Rodríguez, es que la campaña de Blackwood para liberarme me mostró lo que significa realmente la libertad. Significa tener opciones, apoyo y tener a alguien que crea en tu valor incluso cuando tú mismo no lo crees. Al salir del edificio federal, David Chon les informó sobre los avances legales. Blackwood ha sido arrestado por cargos federales de conspiración. Las organizaciones fantasmas se están disolviendo y el FBI está investigando esquemas similares en otros pueblos pequeños de la región. ¿Qué pasa con la gente a la que le pagaron para protestar?, preguntó Sarah. La mayoría cooperará con la investigación a cambio de inmunidad. En cierto modo, también fueron víctimas del fraude. Rebecca Walsh ya ha accedido a testificar contra Blackwood. El viaje de regreso a Meebrook los llevó a través de ondulantes colinas iluminadas por los colores del otoño. Sarah se encontró pensando en el viaje que la había traído hasta ese momento de la mujer desesperada que había sido vendida en una subasta, a alguien que había ayudado a exponer delitos federales simplemente negándose a aceptar la definición de su valor que otros tenían de ella. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Márquez al pasar los límites del pueblo. Me refiero a pujar en la subasta. ¿Y todo lo que vino después? Sarah consideró la pregunta seriamente. Los últimos meses le habían traído miedo e incertidumbre y desafíos que jamás imaginó, pero también le habían traído la recuperación de Emma, un trabajo significativo y el descubrimiento de que era más fuerte que nunca. Lamento que fuera necesario, dijo finalmente. Lamento que vivamos en un mundo donde la deuda puede reducir a las personas a propiedades, donde la desesperación puede ser explotada, donde los ricos pueden comprar protestas para favorecer sus intereses, pero no me arrepiento del resultado. Emma está prosperando, tengo un trabajo que importa, y he aprendido que la dignidad no es algo que otros puedan quitarte. Es algo que uno reclama para sí mismo. Al entrar en la entrada de lo que se había convertido en su hogar, Sarah vio a Emma en el jardín con Linda, ambas cuidando los bulbos que habían plantado para la primavera. Marmalade lo supervisaba desde su posición en la cerca del jardín, y la escena parecía sacada de una revista sobre la apacible vida en el campo. Pero fue más que eso. Fue una prueba de que a veces las peores circunstancias pueden conducir a los mejores resultados, que las crisis pueden revelar el carácter y que la bondad auténtica, no la comprara, puede cambiarlo todo. Las batallas legales continuarían durante meses, pero la importante batalla había terminado. Sarah Mitchell había recuperado su historia, expuesto la verdad y ayudado a proteger a otras comunidades de manipulaciones similares. Más importante aún, había aprendido que ser propiedad de alguien que reconoce tu valor es infinitamente mejor que ser libre en un mundo que te considera inútil. La subasta que se suponía sería su humillación se había convertido en su salvación. Y el hombre que compró su libertad le había enseñado a recuperarla al ponerse el sol sobre la propiedad de Reed, tiñendo el cielo de tonos naranja y dorado que combinaban con el pelaje de Marmalade. Sarah se dio cuenta de que estaba exactamente donde pertenecía, no porque tuviera dueño, sino porque había elegido, por fin, de verdad construir una vida que valiera la pena viviendo en ella a continuación. Tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.